La organización no gubernamental Provea denunció el domingo que tras más de 52 horas sin conocerse el paradero del defensor de derechos humanos Eduardo Torres, las autoridades judiciales venezolanas se negaron a recibir un recurso de habeas corpus en su favor. Según denunció Provea, a pesar de que el equipo legal de la organización esperó más de 7 horas en el Palacio de Justicia, la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Carolina Molinos, se negó a aceptar la solicitud. Ante esta negativa, consignarán este lunes el recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. El Departamento de Estado aconseja urgentemente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que se encuentran actualmente en Venezuela que partan de inmediato. La alerta actualizada subraya los riesgos persistentes y críticos de detención injusta, tortura en detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructura de salud deficiente. El Departamento de Estado realizó algunas recomendaciones para aquellas personas que piensan viajar a Venezuela a pesar de las advertencias, entre las que incluyen preparar un testamento y designar beneficiarios de seguros o un poder notarial, desarrollar un plan de comunicación integral con la familia, incluyendo un protocolo de prueba de vida, considerar la contratación de una organización de seguridad profesional, no depender de la asistencia del gobierno de Estados Unidos para ningún plan de contingencia, contratar un seguro de evacuación médica ya que el gobierno de Estados Unidos no puede ayudar con emergencias o evacuaciones médicas. El Departamento de Estado además recordó que las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a ciudadanos estadounidenses hasta por 5 años sin respetar el debido proceso. Armando Benedetti indicó a través de un programa de radio que han recibido informaciones de inteligencia como para creer y temer que algo puede estar en curso en contra del mandatario colombiano. El ministro resaltó que hay algunas personas que se han reunido con la intención de llevar a cabo un golpe de Estado contra Gustavo Petro. En días pasados, Petro denunció que el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, estaría dirigiendo reuniones con las que buscan sacarlo del cargo, pero no presentó pruebas de esto. Petro también acusó al ex canciller Álvaro Leiva de contactar al Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, donde el gobierno y esa guerrilla negociaban la paz para buscar, según él, la manera de sacarlo del cargo. Otra de las denuncias hechas por el mandatario colombiano fue el pasado 10 de marzo, cuando afirmó que narcotraficantes que buscan controlar los cultivos de coca en el sureste del país quieren asesinarlo y que ya irían 4 intentos. Igualmente, el mandatario denunció un mes antes que narcotraficantes habrían adquirido 2 misiles para atacar su avión por el trabajo que está haciendo su gobierno, contra lo que calificó como las grandes mafias de Colombia. Petro ha alimentado durante su mandato la idea de un golpe de Estado en su contra y de un plan para asesinarlo, sin señalar a nadie en particular, a través de mensajes publicados en sus redes sociales y en intervenciones públicas. El gobierno de Ecuador comenzó a exigir el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros que lleguen procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú y que hayan permanecido al menos 10 días en esos países. Una medida que aplica también para los propios ecuatorianos. La exigencia se aplicará inicialmente a viajeros que lleguen por vía aérea como respuesta a la alerta sanitaria regional que afecta a varios países suramericanos, donde se han dado brotes de fiebre amarilla. El viceministro de Gobernanza de Salud, Juan Sánchez, dijo lo siguiente. Existe una alerta que va a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, en la cual hay circulación de fiebre amarilla. En función de esto, el Ecuador ha declarado una alerta sanitaria al respecto y una de las medidas que se ha tomado para el caso es el carnet de vacunación internacional de manera obligatoria para los ingresos al país. Desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, puerta de entrada de la mayoría de visitantes que llegan a Ecuador procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, el funcionario explicó que la finalidad de la medida es mantener controlada la propagación del virus en Ecuador y evitar su expansión a zonas urbanas. Los ecuatorianos que arriben sin el documento serán derivados a un punto de información para evaluar su situación y, de ser necesario, canalizarlos hacia un centro de vacunación habilitado en el propio aeropuerto. En lo que va de 2025, Ecuador ha confirmado 6 casos de fiebre amarilla en distintas zonas de la Amazonía, particularmente en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, y 4 de ellos resultaron fallecidos.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, exhortó a las autoridades venezolanas a liberar de inmediato a todos los presos políticos y a garantizar procesos judiciales que respeten los derechos fundamentales. Afirmó que la detención y desaparición forzada de críticos del gobierno venezolano continúa alimentando un clima de miedo. La ONU manifestó especial preocupación por el caso de Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, quien habría sido detenido el pasado 9 de mayo en Caracas, cuando regresaba a su hogar. Desde entonces, sus familiares no han podido comunicarse con él ni conocen su paradero. Since last year's election, human rights defenders, journalists and others perceived as dissident voices have been subjected to intimidation and persecution, limiting the exercise of the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly. Among the most recent cases of concern is that of Eduardo Torres, a lawyer with the Venezuelan Education Action Program on Human Rights, who, according to credible information, was arrested on his way home in Caracas on the 9th of May. His relatives report being unable to contact him and remain unaware of his whereabouts. Our office continues to be concerned by conditions of detention, in particular, lack of access to adequate food and healthcare. En este sentido, la organización internacional pidió al régimen de Nicolás Maduro que proporcione con urgencia información sobre la ubicación de los detenidos y desaparecidos, además de asegurar que tengan contacto con sus abogados y familiares. El informe de la ONU también reveló que desde julio de 2024, al menos 3 personas privadas de libertad por su postura crítica hacia el régimen de Maduro han fallecido bajo custodia. La oficina insistió en la necesidad de que estas muertes sean investigadas de forma independiente y exhaustiva. Por último, la organización criticó las restricciones legales impuestas al espacio cívico en Venezuela, haciendo referencia a la ley de fiscalización de ONG, calificada como ambigua y contraria a los derechos de libre asociación y expresión. Instrumento legal que, señala Turk, socava los derechos a la libertad de expresión y asociación, por lo que instó a su derogación inmediata. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, denunció la desaparición forzada del abogado y dirigente sindical Eduardo Torres al cumplirse más de 90 horas de su presunta detención y aseguró que la situación convierte a Venezuela en un país inviable en materia de derechos humanos. Una expresión de rechazo al abuso, de rechazo a la arbitrariedad, de rechazo a un país inviable, porque este país con desapariciones forzadas, con amenazas, deteniendo personas, atacando a las organizaciones de derechos humanos, apresando defensores de derechos humanos, no es viable. Y esto deben entenderlo claramente las autoridades de la República y de la comunidad internacional. No es este el camino por el cual podemos construir una Venezuela de progreso, de dignidad, de vida digna y de solidaridad. Y hemos hecho todas las gestiones ante los órganos públicos, y lo que está demostrado en este país es que se reafirma con el caso de Eduardo Torres el uso de la justicia y del patrón de desaparición para amenazar, para hostigar y para impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Emicelis Núñez, esposa de Eduardo Torres, indicó que pese a que han asistido a diferentes centros asistenciales y de reclusión, en ningún lugar le dan respuesta acerca del paradero del abogado. Han pasado más de 90 horas donde no le tengo respuesta a mi hija. Cuando ellos me preguntan dónde está mi papá, por qué mi papá no ha llegado, qué ha pasado con mi papá, no tenemos respuesta. Han pasado más de 90 horas donde hemos recorrido diferentes sitios de reclusión donde no hay respuesta. Han pasado más de 90 horas donde ningún organismo del gobierno se ha pronunciado sobre la desaparición de Eduardo. Nosotros queremos hacerles un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, que dé la cara,
que nosotros queremos que Eduardo aparezca sano y libre. Provea agradeció además el comunicado del Alto Comisionado de Naciones Unidas este martes, en el que rechazó la desaparición de Eduardo Torres y exigió al Estado venezolano garantizar su integridad física y brindar información a sus familiares. En el comunicado de la Cancillería venezolana se califica el alerta emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra Venezuela. La misiva denuncia que mientras Estados Unidos intenta desacreditar a Venezuela con acusaciones infundadas, continúa prácticas de persecución contra migrantes, incluidos niños venezolanos, citando el caso de la niña como Maykelis Antonella Espinosa Bernal. En el comunicado cuestionan la autoridad moral de Estados Unidos en materia de derechos humanos y recuerda casos documentados de niños en jaulas, separaciones familiares, deportaciones arbitrarias y condiciones inhumanas en centros de detención. Además, denuncia la existencia de leyes racistas, brutalidad policial y crímenes contra trabajadores venezolanos como los secuestrados en El Salvador y sometidos a tratos degradantes. Trump indicó que tomó la decisión luego de conversar sobre la situación en Siria con el príncipe heredero y con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Durante su discurso en el Foro de Inversiones en Arabia Saudí, su primera parada en la gira por Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos aseguró que las sanciones en el país árabe han sido devastadoras, aunque tuvieron una función importante. Pero ahora indicó es el momento de Siria de brillar, después del derrocamiento el pasado diciembre de Bashar al-Assad, y espera que el nuevo gobierno pueda estabilizar el país. Sobre Siria pesan un gran número de castigos internacionales impuestos principalmente durante el mandato de al-Assad y que las nuevas autoridades buscan eliminar para lograr una recuperación económica. El anuncio se produce un día antes de que Trump se reúna con su homólogo sirio Ahmed al-Azhara. A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el mandatario agradeció al pontífice por su respaldo en medio del conflicto en Ucrania y a todo su pueblo, expresó Zelensky. Además, el líder ucraniano manifestó su disposición al diálogo en cualquier formato y extendió una invitación formal al pontífice para que visite su país. Aseguró que una visita así traería verdadera esperanza a todos los creyentes y a todos los ucranianos, escribió Zelensky, quien indicó que acordó con el Papa León mantenerse en contacto y organizar un encuentro personal en un futuro próximo. El presidente ucraniano aprovechó la comunicación para reconocer las palabras del Papa durante el Regina Caeli, donde abogó por una resolución justa al conflicto. Durante la llamada también abordaron la situación de los menores ucranianos desplazados forzosamente. Aseguró que Ucrania cuenta con la ayuda del Vaticano para llevarlos a casa con sus familias, escribió Zelensky. Asimismo, informó que compartió detalles del nuevo acuerdo alcanzado con aliados internacionales, que establece un cese al fuego total e incondicional por 30 días. Amnistía Internacional exigió a Nicolás Maduro a través de un comunicado poner fin a las prácticas de desapariciones forzadas que aseguran vienen ejecutando. La Organización Defensora de los Derechos Humanos exigen que se conozca el paradero del abogado Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea. Mencionaron que estas prácticas se enmarcan en un patrón creciente de ataques contra ONGs y miembros de la sociedad civil, incluyendo leyes represivas y campañas de desprestigio, recordando los casos de los defensores Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, quienes aún permanecen detenidos. Amnistía Internacional solicitó además el cese inmediato de los ataques al espacio cívico, libertad para todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y la protección de los derechos de quienes están en custodia del Estado. A través de un comunicado, la coalición opositora calificó la medida con el silencio cómplice de los candidatos y como un retroceso inaceptable, que socava aún más la confianza de los venezolanos en el sistema electoral del país.
La Plataforma Unitaria Democrática destacó que el código QR incorporado en 2020 ha sido una herramienta clave para la verificación, autenticación y totalización inmediata de los resultados, señalando que su supresión constituye un intento por dificultar la fiscalización y abrir espacio a eventuales manipulaciones. A juicio de la organización, esta decisión se adoptó con el silencio cómplice de quienes hoy se autodenominan opositores y actúan al servicio de la agenda de Nicolás Maduro. La plataforma expresó su preocupación por lo que considera un desmontaje progresivo de garantías electorales. La eliminación del código QR no es un simple detalle técnico, es una maniobra política para desconocer la voluntad de una nación y continuar destruyendo la ruta electoral, afirmó. En su pronunciamiento, la Plataforma Unitaria Democrática reiteró su compromiso con la defensa del voto como mecanismo de cambio y recordó que en sus comunicados del 19 de febrero y del 2 de abril ya habían advertido sobre riesgos similares. Reafirmamos nuestro deber de decir la verdad y de no legitimar fraudes disfrazados de elecciones, enfatizó el bloque opositor frente al llamado a votar a ciegas promovido por algunos sectores. La coalición reiteró el llamado urgente a retomar un proceso de negociación serio basado en la verdad del 28 de julio que conduzca a una salida democrática. Con un mensaje de esperanza, encuentro y ejemplo enmarcado en la importancia de la educación y los derechos humanos, la Iglesia Católica en Venezuela presentó su campaña Santos para Todos. Pues siempre ha sido la postura de la Iglesia en Venezuela la defensa, la proclamación, la defensa de la dignidad de la persona. El mensaje cristiano pone en primer lugar pues, a la persona, a sus derechos. Y en este sentido también consideramos que este momento de gracia, de bendición, tiene que ser una oportunidad para que todos en Venezuela, cada uno de acuerdo a las responsabilidades que les toca cumplir, pues autoridades, pueblo, pues nos unamos en la defensa de los derechos de las personas y el respeto de las libertades ciudadanas en todos los ámbitos. Creo que lo que nos une la veneración, el respeto, el cariño también debe llevar a otras acciones de trabajo conjunto, es lo que está debajo pues, de Santos para Todos. Monseñor Raúl Biort, arzobispo de Caracas, calificó la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles como un gran regalo para Venezuela. Por esta razón, la Arquidiócesis de Caracas impulsó esta campaña, acompañada de diversas actividades que exaltarán además la importancia del legado de ambos santos en la realidad actual del país. Desde la Arquidiócesis de Caracas y como arzobispo, hemos querido promover toda una comisión central integrando a todos, Conferencia Episcopal, Sierra de Jesús, Diócesis de Trujillo, como una comisión central que vamos a escuchar, ha hecho todo un proceso, porque queremos realmente resaltar las virtudes de estos dos nuevos santos, pero también ver qué dicen para la Venezuela de hoy. En particular creo que nos dejan varios ejemplos, la familia. Ambos vivieron de familias constituidas, bonitas, que los ayudaron a ser lo que son, la importancia de nuestra familia. Segundo, la importancia de la educación. La Madre Carmen fundó varias escuelas, José Gregorio fue profesor universitario. Por lo tanto, una educación de calidad que ellos vivieron, recibieron y promovieron. Y también el sistema de salud, el sector médico. Por lo tanto, ese compromiso para todos, gobierno, empresas, el sector privado, las iglesias, nuestra Iglesia Católica en particular, que como un regalo de estos santos promover iniciativas en el campo de la salud y de la educación. Durante la rueda de prensa fueron presentados además los afiches que acompañarán la campaña, así como un video promocional. La Iglesia venezolana precisó que aún no se tiene la fecha exacta en la cual serán canonizadas ambas figuras. La rebaja arancelaria acordada entre China y Estados Unidos entró en vigor este miércoles tras el pacto temporal alcanzado el fin de semana en Ginebra. Ambos países anunciaron que reducirán los aranceles durante 90 días. China lo hará del 125% al 10% para productos estadounidenses y Estados Unidos del 145% al 30% para bienes chinos.
Pekín anunció que el recorte de gravámenes sería efectivo a partir de las 12:01 de este miércoles, hora local. En las conversaciones en Ginebra, China se comprometió también a eliminar las represalias como restricciones a tierras raras y sanciones a empresas como DuPont. Washington, por su parte, retirará aranceles recientes, aunque mantendrá los aplicados antes del 2 de abril, en parte por el rol de China en el tráfico de precursores de fentanilo. Tampoco eliminará los vigentes para los coches, el acero, el aluminio y los que se aplican a productos farmacéuticos, ya que quiere que este tipo de empresas vuelvan a radicarse en el país. El acuerdo incluye un mecanismo permanente de consultas, pero los analistas dudan de que esta tregua se traduzca en una paz comercial duradera. Las conversaciones seguirán a cargo del viceprimer ministro chino Li Feng y del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, con reuniones que podrán celebrarse en cualquiera de los dos países o en un tercero. La ciudadanía argentina solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante 2 años en el país sin abandonar el territorio nacional. El vocero de la presidencia argentina también informó el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud. Y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. Las nuevas medidas buscan ampliar las herramientas legales para facilitar la expulsión de extranjeros del país, una política impulsada por la actual ministra de Seguridad. De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados. El que miente en cualquier información que propicie su ingreso será también expulsado. Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea. Las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no residan en el país. La decisión será tomada por cada institución. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando la autonomía universitaria. Repito una vez más, si así lo desean. Adorni afirmó que 1 de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero y destacó que esta medida representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Cohesión, resiliencia y proximidad. Esas son las 3 prioridades que el Comité Europeo de las Regiones ha establecido para el próximo mandato 2025-2030. En su intervención, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, destacó cuáles deben ser, a su juicio, las prioridades de los próximos años. Vivienda pública asequible, empleo de calidad, garantizar la competitividad de la industria europea. Subrayó el papel de las regiones en la construcción del futuro europeo. Las regiones somos papeles activos, cercanos, sobre todo en la aplicación de estas políticas que se deciden a la Unión Europea que lleguen al conjunto de la ciudadanía. Por su parte, el director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, explicó la situación de su región y manifestó sus necesidades. Necesitamos más facilidades para que las micro, pequeñas y las medianas empresas puedan acceder al inmenso potencial transformador de la inteligencia artificial. Además, destacó la importancia de la financiación europea para habitar las zonas rurales de Europa. Pero lo que es importante es que desde las instituciones se potencien este tipo de instrumentos que permiten a todos los ciudadanos de la Unión vivir en aquellos lugares en donde libremente lo eligen. En el texto aprobado, el comité concluyó que la cohesión económica, social y territorial debe seguir siendo un pilar central de la Unión. A través de un comunicado, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio recordó que el TPS fue concedido en 2021 y renovado en 2023, lo que ha permitido a cientos de miles de venezolanos construir vidas estables en Estados Unidos, mientras buscan refugio de la violencia, la inseguridad alimentaria y la represión en su país de origen. La apelación surge tras la orden del juez federal Edward Chen, emitida el 31 de marzo de 2025, que extendió la protección del TPS hasta octubre de 2026. BEPET pidió a la Corte Suprema respaldar esta medida,
alegando que Venezuela sigue sumida en una de las peores crisis humanitarias del hemisferio. Citando cifras de Naciones Unidas, advirtieron que el 80% de la población enfrenta inseguridad alimentaria. El comunicado también destaca que deportar a los beneficiarios del TPS violaría el principio de no devolución, al exponerlos a condiciones inhumanas, represión política e incluso a peligros mortales. La organización recordó que más de 7.7 millones de venezolanos han huido del país y muchos no pueden regresar sin arriesgar sus vidas. Además, BEPEX subrayó las contribuciones económicas de la diáspora venezolana en territorio estadounidense. El 74% de los beneficiarios están empleados, muchos en sectores esenciales como la salud, la construcción y la hospitalidad, y el 57% poseen títulos universitarios, detallaron. También citaron estudios de 2023 que estiman su aporte en $13.000 millones al Producto Interno Bruto y 1.300 millones en impuestos al año. La organización calificó como arbitraria, caprichosa y motivada por perjuicios la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de revocar el TPS en febrero de 2025. BEPEX advirtió que esta medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo y principios constitucionales, señalando que las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han asociado injustamente a los venezolanos con criminalidad, ignorando datos que muestran sus bajas tasas de delitos. La organización exigió a la Corte Suprema mantener la protección vigente y reafirmar el compromiso de la nación con la justicia y los derechos humanos. Según la denuncia publicada por el movimiento Vente Venezuela en la red social X, Jesús Ángel Manrique y Juan Pablo Manrique fueron aprehendidos sin orden judicial el pasado 6 de mayo, el día que se conoció la noticia de la salida de los 5 asilados de la organización en la Embajada de Argentina en Caracas, y desde entonces se desconoce su paradero. La organización política aseguró que funcionarios se los llevaron de su casa a la fuerza sin orden judicial por ser familiares de uno de los choferes de la líder María Corina Machado. Además, señalaron que los allegados de ambos detenidos no han obtenido ningún tipo de información sobre su paradero y temen por su integridad. La Comisión de Derechos Humanos de Vente Venezuela, en su pronunciamiento, señaló que el método Sippenhaft forma parte del terrorismo de Estado y las violaciones de derechos humanos que el régimen de Maduro asegura sigue ejecutando contra la disidencia en Venezuela. Por último, exigen información de Jesús Ángel Manrique y Juan Pablo Manrique, así como su libertad inmediata. La Asamblea de la Resistencia Cubana y el parlamentario ucraniano Marian Zablotsky denunciaron este jueves en Miami que Rusia ha reclutado hasta 20.000 cubanos, de los que entre 200 y 300 han muerto, para la guerra contra Ucrania con el apoyo del gobierno de Cuba. Las estimaciones provienen de datos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que difundió una lista de 1.028 mercenarios cubanos con contratos con las Fuerzas Armadas rusas entre junio de 2023 y febrero de 2024. Hay listas de la cantidad de cubanos que han llegado como mercenarios, lamentablemente, trágicamente, a Ucrania en los últimos 2 meses. El estimado de inteligencia de Ucrania de que hasta 20.000 tropas cubanas pueden estar siendo organizadas para sumarse a la ofensiva que Rusia parece estar preparando en contra de Ucrania. Estas no son 1.000 nuevas tropas cubanas, estas son 1.000 que se suman a los miles que ya están ahí y los muchos miles que parece que ya están en Rusia. Ahora han dado a conocer más de 1.000 pasaportes de cubanos enviados a pelear. Hay un cubano prisionero de guerra que Marian y yo nos hemos reunido con él en 2 ocasiones. Y en base a los estimados de inteligencia que hace la inteligencia militar ucraniana, hasta este momento ha habido unas 5.000 tropas cubanas peleando en Ucrania contra el pueblo ucraniano. Y en estos momentos no van a revelar su fuente, pero están convencidos la inteligencia militar de Ucrania de que puede haber ya hasta 20.000 tropas cubanas en Rusia listas para entrar en Ucrania. Parece ser que se está preparando una gran ofensiva en contra de Ucrania. El parlamentario ucraniano Marian Zablotsky alertó de que estos reclutados también son un peligro para la estabilidad de Latinoamérica, pues teme que los carteles del narcotráfico o el régimen de Venezuela aprovechen el entrenamiento militar de estos soldados. Llegó la hora del pueblo.
la respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie. Ojo, la violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. El ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, aseguró este miércoles que llevará ante la justicia la trampa y el fraude que, según denuncia, ocurrió durante la votación en el Senado de la convocatoria a una consulta popular propuesta por el gobierno de Gustavo Petro para impulsar una reforma laboral. O sea que para mí el presidente del Senado y el secretario del Senado son unos malandrines. O sea, hay pruebas, usted tiene pruebas que hubo trampa en el momento de votar. Trampa y fraude fue lo que hubo. Intencional. Eso se llama, y voy a poner la denuncia ante la Fiscalía y ante la Procuraduría y la Corte Suprema, porque aquí lo que hubo fue un fraude de una votación importante en el Congreso de la República. Le insisto, el señor pasa el voto del sí, tacha el sí y lo pone en el no después de que se había cerrado la votación. Después hace una aclaración. Gustavo Petro promueve una consulta popular con 12 preguntas para reformar el Código Laboral colombiano, luego de que el Congreso rechazara en abril un primer proyecto legislativo impulsado por su gobierno. La propuesta de consulta popular debía pasar por la aprobación del Senado antes de convocar a los colombianos a las urnas. La votación de este miércoles quedó 49 votos en contra frente a 47 a favor de la consulta. Colombia encabezó la lista de los 6 países más afectados, con 8.8 millones de personas en situación crítica, y entre ellas 1 millón de migrantes y refugiados. La proporción de población afectada por niveles altos de inseguridad alimentaria pasó del 17% en 2023 al 20% en 2024. No obstante, el reporte advierte que países como Venezuela, Cuba y Perú no fueron incluidos en el análisis final, debido a que sus datos no cumplieron con los requisitos técnicos exigidos por la Red Global contra las Crisis Alimentarias para su evaluación. Además de Colombia, los otros países que presentaron crisis alimentarias significativas fueron Haití, con 5.4 millones de personas afectadas, Guatemala, 3.1 millones, Honduras, 1.9 millones, El Salvador, 200.000 personas y Ecuador, donde la situación impactó a 200.000 migrantes. En total, la cifra regional alcanzó los 19.7 millones de personas en fase 3 o superior, según la clasificación utilizada por la Red Global contra las Crisis Alimentarias. Haití fue el país con el escenario más alarmante. Según el informe, 5.600 personas se encuentran en catástrofe alimentaria fase 5, el nivel más crítico que puede provocar inanición y muerte. El informe alertó que 300.000 menores sufrieron desnutrición aguda, convirtiéndolo en el único país de la región con una crisis nutricional en 2024. En Colombia, el porcentaje de migrantes en situación de inseguridad alimentaria también descendió, pasando del 52% al 37%, gracias a una inflación moderada y mayores oportunidades laborales para quienes cuentan con permisos de protección temporal. Pese a este panorama, algunos países mostraron avances. Guatemala registró la mayor reducción en términos absolutos, al disminuir de 4.3 millones de personas afectadas en 2023 a 3.1 millones en 2024. En Honduras, la prevalencia de la inseguridad alimentaria aguda bajó del 25% al 19%, impulsada por mejores cosechas y una inflación más controlada. La pesquisa está a cargo de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, el ente de control interno de la ONU. Las denuncias surgieron en mayo del año pasado, según reveló la agencia Associated Press. 2 empleados judiciales que recibieron la confianza de la presunta víctima fueron quienes trasladaron la acusación.
Esto ocurrió pocas semanas antes de que Khan solicitara órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes y miembros de Hamas por crímenes de guerra. La investigación interna del tribunal concluyó en 5 días, luego de que la mujer involucrada optara por no presentar una denuncia formal. Durante ese proceso, Khan no fue interrogado. No obstante, el organismo de vigilancia emitió un memorando en el que recomendó al fiscal minimizar el contacto con la mujer para proteger los derechos de todos los involucrados y resguardar la identidad de la corte. A pesar de las insinuaciones, el fiscal ha mantenido su inocencia. No hay verdad alguna en las insinuaciones, declaró, al tiempo que afirmó estar dispuesto a proporcionar cualquier información necesaria a los encargados de la indagación. También reiteró su compromiso a siempre estar del lado de cualquier víctima de acoso o abuso. Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, ha estado involucrado en la situación en Venezuela, abriendo un examen preliminar en febrero de 2018. En septiembre de ese mismo año, la CPI recibió una solicitud para investigar crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela. Los equipos negociadores de Rusia y Ucrania acordaron este viernes en Estambul intercambiar a la mayor brevedad posible a 1.000 prisioneros de guerra de cada bando, lo que sería el canje más numeroso desde el comienzo del conflicto en febrero de 2022. Así lo anunció este viernes el jefe de la delegación ucraniana, el ministro de Defensa Rustem Umerov. Asimismo, Rusia anunció un acuerdo con Ucrania para estudiar un futuro alto el fuego y una posible cumbre entre los presidentes de ambos países, el ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky. El negociador jefe ruso Vladimir Medensky señaló que nota de esa propuesta. El jefe de la delegación ucraniana afirmó que ambos bandos ya han fijado una fecha para el intercambio, pero dijo que no podía revelarla aún. El inicio del pontificado estará basado en la reforma del Concilio Vaticano II, pero combinado con liturgias y modos milenarios. Como dato novedoso de la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV, luego de la entrega del palio y del anillo del pescador, serán representantes del pueblo de Dios quienes prometan obediencia al nuevo Papa, y no los cardenales como fue en el año 2013 con el Papa Francisco. Los datos del ritual litúrgico del pontificado son: el Papa León XIV descenderá desde el altar por las escaleras junto con los patriarcas de las iglesias orientales hasta la tumba de San Pedro. Allí se detendrá en oración durante unos minutos. Infundirá incienso en el monumento de la tumba del apóstol Pedro, primer papa, y piedra sobre la que Cristo edificó su iglesia. Seguidamente los diáconos toman el palio, el anillo del pescador y el libro de los evangelios y los llevan juntos en procesión. La procesión se dirige hacia la plaza de San Pedro. Durante este trayecto se entona el solemne canto de las Laudes Regii, una forma particular de letanía de los santos en la que se pide su intersección por la santidad del Papa. El Papa León XIV hace la señal de la cruz en latín. Este es el modo tradicional en que el Papa inicia la celebración eucarística durante la misa de inauguración de su pontificado. Continúa uno de los momentos más significativos de la misa. El inicio del pontificado es la proclamación del Evangelio en 2 lenguas, griego y latín. Con esto se expresa la unidad de la Iglesia tanto en los católicos latinos como de los católicos orientales. El cardenal protodiácono Dominique Manberti procede a imponer al Papa el palio, antigua insignia episcopal. El palio es una banda estrecha de lana blanca que se coloca sobre los hombros, con 2 extremos negros colgantes, uno por delante y otro por detrás, que evocan la forma de la letra Y. Está decorado con 6 cruces de seda negra y 3 alfileres que representan los clavos de la cruz de Cristo. El anillo del pescador representa el vínculo con Pedro y es de hecho la misión apostólica del Papa. Se lo colocará en el dedo anular de la mano derecha, el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, y se lleva solo en ocasiones especiales. Continúa el acto de obediencia y fidelidad de la Iglesia Universal al nuevo Papa.
está integrado por 12 personas, en recuerdo del número de los apóstoles, entre ellos cardenales, obispos, el presbiterio, pero en esta ocasión incluyen personas representantes del pueblo de Dios. Seguidamente, la homilía será el primer gran discurso litúrgico del Papa, que podrá interpretarse como una hoja de ruta en este inicio de su ministerio. Seguidamente, el Papa saludará a todas las delegaciones llegadas para la ceremonia en el interior de la Basílica. Y para finalizar, aunque no ha sido indicado si lo hará antes o después de la ceremonia, como sus antecesores, el Papa León XIV recorrerá la Plaza de San Pedro, Vía de la Conciliación, para saludar por primera vez en el papamóvil a los fieles.